Hola, mis queridos altamontes, ¿cómo están? Soy la neurocoach Araceli Alvarado y para mí es un gusto volver a verlos, volver a vernos en este programa Un Camino hacia la Conciencia para dar bienestar a tu vida. Y el día de hoy tendremos un tema muy interesante, muy profundo, un poco de moda, pero este tema de la salud, del bienestar relacionado con el sistema que llamamos el modelo sistémico de Bert Hellinger, pues lo vamos a entender mucho mejor el día de hoy. Si tú has escuchado algo de constelaciones familiares y te interesa el tema, aquí es donde te vamos a aclarar muchas de tus dudas. Así que, pues le damos la bienvenida a Lilia Luna, que es nuestra invitada de hoy. Hola, Lilia, bienvenida, bienvenida. Qué emoción. Gracias por la invitación. Gracias a ti, porque es un tema que a veces, nada más porque lo escuchamos, porque salió una serie, porque alguien nos platicó que fue a constelar, nos parece interesante, pero no conocemos el trasfondo, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar un poco de eso. Sí, cómo no, muchas gracias. Gracias por asistir a Un Camino hacia la Conciencia. Y bueno, mis queridos altamontes, antes de empezar en el tema, les recuerdo que pues soy especialista en neuroliderazgo, inteligencia emocional, así que si tú necesitas un apoyo muy especial, profundo, de seguimiento, pues le puedo dar este diplomado de neuroliderazgo a tu equipo de líderes dentro de tu empresa. Pero también si tú estás interesado en mejorar tu liderazgo, déjame contarte que el término más nuevo, más reciente que se usa para cuestiones de liderazgo es liderazgo consciente. Y yo voy a dar un taller de 9 horas de liderazgo consciente el 15, el 16 y 17 de noviembre en el corporativo Hyde Park, que está muy cerca del centro cívico. Y son 3 horas, 3 días para entrar a la profundidad de lo que es el liderazgo consciente, que básicamente va de la mano con la inteligencia emocional, con la autoconciencia, y vas a salir con una lista de hábitos que vas a empezar a llevar a cabo desde ese mismo instante del taller. Así que no te lo puedes perder. Si te interesa ser un líder consciente, ponme un mensajito ahí en la sección de comentarios del programa que te interesa para contactarte y darte más información. Y bueno, pues para hablar de términos de bienestar en nuestra vida, hoy el tema es hablar sobre esta cuestión del modelo sistémico, pero desde la voz de una experta, que es nuestra querida Lilia. Lilia, se ha puesto un poco de moda el tema de constelaciones familiares, aunque déjame decirte que yo fui a mi primera constelación, que en realidad yo no constelé, quien consteló fue mi mamá, y fue hace casi 20 años, ¿no? Pero era algo realmente difícil de encontrar a alguien que lo hiciera y pues todavía no había como mucha explicación al público en general de qué se trataba. Sin embargo, la verdad es algo que a mí me parece muy profundo, muy importante y que Bert Hellinger a lo largo de su vida pudo ir comprendiendo la importancia de este orden, ¿verdad? De este orden. Cuéntanos un poquito de, ¿tú cómo llegaste a este tema? Eres psicóloga, eres colega coach, ¿no? También trabajas con líderes, pero ¿cómo te llevó tu caminar a encontrarte con este tema del modelo sistémico? Pues yo me jubilo del sector público y dije, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Buena pregunta, ¿no? Y bueno, seguir aprendiendo, eso yo creo que es uno de mis líneas de vida, seguir aprendiendo. Y bueno, nada es casualidad. Y me presentan así, oye, ¿y por qué no entras a este asunto de las constelaciones familiares? Y yo dije, ¿what? Ajá, ¿Cómo que ¿qué es eso? eso? Y me Wow. invitaron a
a un taller y fíjate que una de las cosas, fíjense todos, Fíjense, sí. que este asunto de constelar, uno dice, es que yo no presenté, entonces yo no trabajé. En las constelaciones no hay manera que ninguno deje de trabajar. Claro. Hasta el Aunque nada facilitador más. trabaja. Sí. Todos, aunque esté así en el rincón, todo lo que está pasando ahí me va cayendo 20. ¿Por qué? Porque nada de lo humano nos es ajeno. Ajá. Así es que en un taller todos trabajan. Ajá. Ajá. Qué Ah, yo no padre. presenté mi tema, ¿no? Pero a ver, recapitula. ¿Qué te hizo sentido de todo esto? Entonces trabajaste. Ajá. Claro, claro, y al ¿Ok? final es energía, y Bert Hellinger habla de los campos morfogénicos, que es Sí, espectacular. Cuando yo di sí, con ese tema hace algunos sí. años, para quienes no sepan, el campo morfogénico es eso que algunos llaman el campo de conciencia unitaria, en donde todos estamos conectados. Y hay una investigación que lo explica un poco, ¿no? Era un grupo de investigadores que fueron ahí a una zona del océano donde había unas cuantas islas. E hicieron un experimento de que en toda esa zona donde estaban estas islas había cierto tipo de mono. Entonces llevaron una fruta que no existía en la zona a una de las islas y dejaron la caja con las frutas y los monos como que no sabían qué era, se acercaban, les daba miedo, hasta que aparece ese mono intrépido que se acerca y toca y dice, a ver qué es esto, y no sabe cómo comerse la fruta porque es la primera vez que la ve y la toca, pero pues obviamente un poco prueba y error, experimenta y hasta que empieza pues a quitarle lo que sería la cáscara y comerse la fruta. Y así estuvieron haciendo esto con esa isla, con esos monos, un par de veces. Después se fueron a otra isla y dejaron la fruta y quisieron ver qué pasaba. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Lo más maravilloso con lo que empezaron a confirmar que algo existe que nos conecta es que los monos de esa isla que veían esa fruta por primera vez ya sabían cómo comérsela. Ese es el campo mórfico en el que todos estamos unidos. Para mí, yo prefiero llamarle el campo unitario de conciencia, ¿no? Pero algunos le hablan el campo de inconsciencia. A mí me gusta más la conciencia que la inconsciencia, pero el chiste es que estamos todos unidos. Y así que Ujú. en esa participación, aunque dices que no haces nada o no expusiste tu tema, de todas maneras De estamos todas maneras, conectados. ¿no? Es que la diferencia, una es conciencia y otra es conciencia. Esa es la gran diferencia, ¿no? La conciencia, así, conciencia, es lo que tú te das cuenta, de lo que tú te das cuenta. La conciencia es algo que está mucho más profundo en ti y que precisamente cuando tú hablas de un liderazgo consciente, estamos hablando de un liderazgo que hace una inmersión profunda en todas esas habilidades que lo harán resurgir de una manera mejor. Eso. Y entonces, este siglo XXI, se fue preparando la toma de conciencia desde el siglo pasado, porque muchas de las cosas que hoy estamos viviendo ya se habían gestado desde principios y mediados del siglo pasado. Pero ¿dónde empieza a cuajar la situación? Pues es en este siglo. Y aparentemente es moda, pero es una etapa del mundo en donde hoy hay estos emisarios de la conciencia con diferentes formas que le permiten a la persona hacer esa introspección y llegar y hacerse dueños nuevamente de su conciencia.
Exacto. Y justo, fíjate, deja contarte que hoy es el programa 53, así que Mm, el programa 52, ¿recuerdan? La semana pasada estuvimos celebrando el primer año de este programa Un Camino hacia la Conciencia con ese brinco para adentro de darte cuenta de ti mismo, eso que eres, que tú contienes y tanto de la parte que puedes ver como de la parte que no puedes ver y para eso hay que colocar algo que aquí hemos mencionado mucho durante este primer año que es el observador, ¿no? Ese observador consciente para que te puedas ver y darte cuenta de realmente quién eres, quién sí eres y quién eres mucho más allá del programa, los paradigmas, las creencias, porque al final todos somos la chispa divina, ¿verdad, mi claro. querida Y Liz? desde este observador es la forma en donde las constelaciones tienen este escenario para que las personas se vean más allá de lo que normalmente se ven o ven. Exacto. Fíjate que yo llevo 7 años dando este diplomado del neuroliderazgo, donde la primera parte tiene que ver con el observador. Es cuando yo les enseño a mis alumnos a instalar el observador porque empezamos a hablar de inteligencia emocional. Y no puedes Ujú, hablar de inteligencia emocional si no hay un observador. ujú. Pero muchas veces a mis alumnos, mis queridos saltamontes, donde quiera que estén, les mando saludos, les cuesta trabajo entender este concepto de observarse a sí mismos y técnicas como la de las constelaciones te ayudan con mucha claridad porque se manifiesta ese movimiento, ¿no? De Ujú, energía, de ideas, ujú, de información que ujú. está formando parte tanto de ti como de tu sistema y que Claro. ahí es mucho Ujú, más fácil ver, ujú. ¿verdad? Fíjate que cuando me jubilo y emprende en este fabuloso recorrido de las constelaciones, en el último año, son 2 años de entrenamiento, eh, estudio también coaching, ¿no? Y entonces, tomando lo que tú estás diciendo, el coaching cuando encuentra como su base la mayéutica, que es el arte de preguntar, con las preguntas, este es un paso muy interesante para que la gente pueda repensarse, ¿no? Preguntas tales como, oye, ¿y qué has pensado? Que si lo pensaras, te daría un mejor resultado. La gente puede decir, pero ¿cómo? Si no lo he pensado, ¿cómo me estás preguntando? Pero eso es la pauta para empezar a entrarle a ese observador que no se había dado la oportunidad de ver otras posibilidades. Exacto, exacto. Ujú. Y qué hermoso que tú puedes combinar todas estas metodologías y estas herramientas. Tú hablas de algo que es los órdenes del amor. ¿Qué Ujú. significa eso? Bueno, pues Per Hellinger, Ajá. que bueno, Ver qué Wow, linda como para trabajar tienen que muchísimo. leer su biografía porque es un hombre ¿No? Y hay un libro interesantísimo. muy concretamente que se llama Los órdenes del amor, que él lo Apunten escribió. los órdenes de la... ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues Bert Hellinger, les quiero decir que fue sacerdote católico, y digo fue porque ya murió, pero además fue porque en vida, pues por el tipo de prácticas que hacían, pues como que no checaba muy bien en Pero su es que momento. interesantísima su Ujú. vida porque además fue soldado, Sí, sí, ¿no? antes, ajá. Estuvo, Y fue sí, psicólogo ajá. O también. sea, qué hombre tan Sí, interesante. sí. Estuvo en Sudáfrica con los Sí. Zulus. Pues ahí precisamente haciendo trabajo misionero en África ¿Sabías con que yo esta fui tribu. misionera? ¡Qué padre! También. Ajá. Bueno, pues ahí Bergelinger lo que hizo fue estar observando
y se encontró con patrones conductuales que pasaban en esta tribu. Los fue documentando y entonces con sus contemporáneos, que había bastantes de desarrollo humano, una representante importantísima, Virginia Satir, pues él mandó todo esto, se conectó y dijeron, a ver, quiero ver si esto Se observa en los también ahí donde ustedes están, lo observan. Y la respuesta fue sí, sí. sí. Y entonces, al encontrar que esto no importa en qué latitud se encontraran, entonces encontró estos patrones en común de los seres humanos, ¿no? Y entonces, en base a esto, encontró cuáles serían las bases de estos patrones. Y él le mencionó estos tres. ¿Y por qué les puso el orden, la cuestión del amor? Ahorita les indico. El primer orden o el primer lineamiento es los que vinieron antes tienen prevalencia o los que llegaron después. O sea, aquí hay un principio de orden jerárquico. Ajá. Yo podré saber mucho, haber estudiado mucho, pero nunca seré más grande que los otros, ajá, que los que me precedieron. Entonces, esa es una situación importante. Y bueno, ya les voy anunciando que el 4 de noviembre, que hay constelaciones familiares, el tema fundamental es honrar a esos que vinieron antes. Ajá. Qué importante, porque antes de alguna forma, sin la educación iba como de honrar al ancestro, pero hoy las nuevas generaciones no lo tienen tampoco muy claro, que digamos, ¿no? O sea, es reconocer su existencia y reconocer que es a través de ellos que nosotros existimos hoy. Claro. Ajá. Entonces, eso es lo que honramos, cómo nos llegó la vida a través de todos ellos. Ajá. Entonces, esta parte es una de los lineamientos, de los principios. Segundo, es la cuestión de pertenencia. Algo que tú comentabas en la cuestión del campo morfogénico, tiene que ver con eso que en otras tendencias hablan de la unicidad. Ajá. Entonces, todos pertenecemos. Aparentemente somos diferentes, no los conozco, no los estoy viendo, pero sé en qué podemos ser iguales. Estamos Ajá. Simplemente vean ustedes en su organismo, aquí hay varios sistemas. En mí hay varios sistemas y en cada uno de ustedes. Sí. Pareciera que mi sistema endocrino no tiene nada que ver con mi sistema digestivo o mi sistema nervioso o mi sistema óseo. ¿Cómo que no tiene que ver? Si yo no tuviera estos sistemas integrados en mí, yo no estaría aquí. ¿Ok? Entonces, pareciera que somos diferentes, pero tenemos una función que nos une. Entonces, todos pertenecemos. Este asunto de las guerras. ¿Por qué son las guerras? Porque considero que yo soy mejor que aquello. Yo envidio aquello. El otro no piensa como yo. Entonces, a partir de estas distinciones, lo que hacemos verdaderamente es escindir. La separación. Separamos. Y cuando separamos, entonces empieza a haber conflicto. Exacto, que mezclando un poquito temas de curso de milagros, le llaman el pensamiento falso, que es el pensamiento de la separación. Ajá. ¿Verdad? Y entonces, aquí como ven, por diferentes rumbos, se va teniendo mucha claridad en que todos pertenecemos. Fíjense, por ejemplo, en la cuestión del liderazgo. Algo bien importante, el que es líder, el que es el gerente y tiene sus colaboradores, algo que se tiene que dar a la tarea muy conscientemente es agradecer y reconocer a cada uno lo que contribuye para la empresa.
cuando esto sucede, hay una situación de pertenencia, porque en otro ámbito te dice ponerse la camiseta, sí, pero ¿qué es eso? Nada más me voy a imprimir una camiseta y me la pongo, o que no, es que me siento perteneciente a esto. Ujú. Ajá. Claro, va mucho Entonces, más profundo. ajá. Y Así es. entonces, por ejemplo, las broncas con los hijos es que veo de más a uno, veo de menos al otro, a otro no lo veo, y entonces, en base a eso, pues hay una serie de problemáticas entre los hermanos, pero cuando yo les doy su lugar, no importa que sea el primero, el segundo, pero se los doy en su orden, retomando el orden, del primero, tú eres el primero, el primogénito y está bien, y tú eres el quinto y está bien. Nadie es mejor que el otro. Todos Solo hay son un mis orden. hijos, Exacto. todos son mis hijos y todos son importantes para mí. Ujú. Y ahí también que los hijos sepan que los padres son los adultos, ¿no? Ajá, Y por que eso. son los grandes y que gracias a ellos existen, ¿no? Si no fuera, Por ajá, eso, si te das la cuenta, jerarquía. los principios llevan también una cierta lógica, ¿no? Claro. Si la mamá, por alguna razón, el papá se fue por los cigarros y no regresó, y entonces normalmente toma el primero, pero alguno de los hijos y lo pone de su lado derecho para darle responsabilidades de pareja o responsabilidades de mi padre o de mi Padre. madre, Ajá. pues ahí se hace Sí. una revoltura, un desorden terrible. ¿Ok? Terrible, porque afecta todo el Claro, sistema para adelante y para claro, atrás. claro, claro. Ujú. Y el siguiente principio es dar y recibir. Mm. Entonces, la cuestión del equilibrio, que el equilibrio como una utopía, porque Bergelinger también lo decía. Si tú me invitaste, fíjate cómo surgió todo esto. Hubo una relación entre, un intercambio de miradas, el decirte, te invito a un uno a uno, el que tú aceptaste, una vez que hicimos esa entrevista, oye, te invito para acá, y ahora que vengo acá, me das oportunidad de decir lo que yo voy a hacer o lo que hago. Y así va creciendo en este dar y recibir y se va Y fortaleciendo se la relación. construye. Se va construyendo. Bien ¿Ok? importante, porque desde la conciencia hay que ser conscientes si construimos o destruimos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces se va construyendo e igual por nuestra índole humana, a lo mejor algo hago que no fue un dar correctamente, ¿no? Y entonces esto iba así y de repente, ah, caray, pero si yo reconozco lo que hice, lo asumo, me responsabilizo y hago algo para resarcir que tú estés de acuerdo en esto, entonces la relación se vuelve a establecer. Cuando ya esto se acaba, entonces la relación quedó hasta ahí. Exacto, ya no creció más. Ya no creció más. Pero qué importante, regresando al tema de los que vienen antes, ¿no? Es reconocer que hicieron lo que pudieron con todos los recursos que tenían hasta donde su conciencia les alcanzó, ¿no? Ujú. Porque muchas veces, y yo les pregunto a mis queridos saltamontes, ¿cómo está tu relación con tu mamá y con tu papá? Porque a veces especialmente si no fueron los mejores o se fueron por los cigarros y no regresaron, hay una sensación de que nos deben algo, de juicio, ¿verdad? Y Ujú. eso no ayuda a dar y recibir constructivamente, aunque no estén, porque Claro, energéticamente sí están. claro, o sea, pues simplemente obsérvate y ve si alguno de estos dos papás no estuvo tan presente, obsérvate y vas a ver que tienes alguna característica de ellos, ¿sí? Ya sea física o conductual. Entonces, esa esencia también está en ti. Y el que se fue por los cigarros y no regresó, la cuestión es simplemente hizo lo más que pudo en su contexto. ¿Qué fue lo más que pudo hacer? Pasarte la vida. Claro, Pasarte la vida. Y con eso, suficiente.
Ajá, mira, yo no soy especialista en el tema, pero me encanta cuando hace varios años leí un poco que hablan de tomar a la madre, ¿no? Ujú, Y de que la madre, más allá de sea como sea, ¿no? Esté o no esté, haya estado o no haya estado, dijo sí a nuestra vida. Y desde ahí nos hace exitosos. Dio a luz un niño o una niña con vida, ujú. ¿no? Dijo sí a nuestra vida y desde ese momento somos exitosos. Nuestra madre ya nos Bendecidos. dio todo lo que pudo haber dado, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo generar esa conciencia de dar gracias a nuestros padres? Porque como sea, todo es perfecto. De la Ujú. forma en la que lo hicieron, era perfecto para cada uno de nosotros. Claro, claro, porque imagínense ustedes cualquier madre de familia o padre de familia que ustedes les pongan palomas y taches. Pues aquí en la vida no es para palomas y taches. El primer asunto importante para la integración, para la pertenencia es no juzgar. Sí, yo, si me siguen en el programa, reiteradamente les hablo del pensamiento neutral, porque fíjate que yo enseño algo que se llama el mapa de la conciencia del doctor David R. Hawkins, Mm, y es leyéndolo y estudiándolo me cayó el 20 de que la clave para subir en la conciencia es el pensamiento neutral, porque de otra manera siempre está apareciendo el ego, y aunque te hagas responsable, si sigue el ego teniendo pues ese control sobre la vida, ya no podemos pasar al amor, ujú. ¿verdad? Ya que ahorita acabas de decir. Por eso los tres órdenes se llaman los órdenes del amor. Porque cuando yo respeto esos antecedentes como hayan sido, los estoy respetando desde el amor. Y ese amor va con ellos, pero también es amor a mí mismo. Por eso es tan importante trabajar en uno mismo para encontrar su amor propio. Desde mi amor propio puedo ver cómo los otros, en su perfil, en cómo hayan sido, también fueron perfectos y fueron seres amorosos en su forma, no en mi forma. Porque ¿quién me dijo a mí que un papá tenía que ser así, 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 y una mamá tenía que ser así, así? Son voces que les dimos autoridad de otras personas y en base a eso hicimos nuestra lista checable y le reclamamos a nuestros padres o a quien haya Hacer, sido ajá. por qué no está en esta lista. ¿Ok? ¿Y sabes qué? Esta lista, si ustedes empiezan realmente desde el amor, simplemente a hacerla a un lado y agradecer su vida, ¿qué creen? Sus hijos, las gentes que están cerca de ustedes, también empezarán a dejar esa lista y esa demanda de cómo debieran de ser ustedes. Y entonces, en la forma amorosa en que vives estos tres principios, se tornará más armónica y más plena tu vida. Qué hermoso, me encanta todo lo que nos has dicho hasta ahora. Muchas gracias por darnos luz en eso que es el orden y más el orden del amor, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte comercial donde les vamos a recordar de este tema del taller de liderazgo consciente, porque si se dan cuenta, todo está conectado. Estamos hablando de que el liderazgo consciente habla también de esa autoconciencia, de ese autoconocimiento y por supuesto del amor propio. Regresamos en unos segunditos.
Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando sobre este tema súper, súper interesante y pues comprendiendo lo importante que son los órdenes del amor. Y entonces, cuéntanos, para los que nunca han vivido la experiencia, ¿qué es constelar? ¿Cómo es una constelación? ¿Cómo lo haces tú? Pues miren, constelar es algo tan sencillo porque luego creen que son cosas muy misteriosas. Constelar es poner afuera. De hecho, no sé cómo se diga en alemán porque Bergelinger era alemán y quien lo tradujo fueron personas españolas. Y constelar quiere decir poner afuera. Entonces, ¿qué pongo afuera? Si te das cuenta, seguramente traes un montón de diálogo interno, ¿no? Sí. Normalmente esa es la tónica de estos tiempos, en donde la cabeza sientes que de repente te va a estallar. Te doy una recomendación. Agarra papel y lápiz, y conste, papel y lápiz, no la aplicación de la computadora. Y empieza a escribir todas esas cosas que traes en la cabeza. Paso número 1, ¿sabes qué? Va a ser como descargar. Vaciarlo de la cabeza. Y entonces ya no vas a tener todos esos pensamientos en la cabeza, los vas a tener afuera, en un escrito. Y cuando tú haces esto, estás haciendo una separación, un observador diferente, porque ya no está aquí, ya está allá, ¿ok? Y cuando tú lo empiezas a ver afuera, tú ya puedes hacer hasta paquetitos, ¿no? De pensamiento y ver cuáles son las prioridades y en dónde te vas a enfocar. Esto te da una estructura, te da un orden y sabes por dónde hacer las cosas. ¿Sí? Es tan sencillo, eso es constelar. Pero en este asunto de las constelaciones familiares, pues lo que se trata es que tu tema, que conste, que no digo problema, tu tema de salud, tu tema de relaciones, Desafío, tu ¿no? tema de trabajo, tu tema de vida, de propósito, todos los temas se pueden constelar. ¿Por qué se pueden constelar? Porque los vas a poner afuera. Hay presenciales, hay con objetos, ¿sí? En mi caso, trabajo con las dos, pero los talleres de constelaciones familiares, que algunos creen que me voy a ir a sentar y ahí está el PowerPoint y voy a... No es así, no es así. Es un taller ¿Por más qué es un dinámico. taller? Porque entre todos van a aprender. ¿Y qué van a aprender? Poniendo afuera su tema. Que si mi tema es mi relación con mi hijo, ok, entonces el asunto es, se los digo muy rápido porque pasan las personas, están ahí, y pasa la persona y yo le hago 3, 4 preguntas, ¿eh? No es sesión de psicoterapia en donde la gente se descose. Ese es otro momento y también lo hago, pero no es el Pero caso. es otra Ajá. técnica, Y digamos. entonces aquí el asunto es con esas breves preguntas, ¿para qué las hago? Para tener claramente cuáles son los elementos principales de ese tema. ¿Y por qué elementos? Porque estamos hablando de un enfoque sistémico. Este tema tiene elementos cruciales. Entonces, ¿cuáles son los elementos de este tema? Se los pongo así rapidito. Ah, pues es el hijo y es la persona, ¿no? El papá, la mamá, el que haya ido. Estos son básicos los dos temas. ¿Por qué es importante que los ponga afuera? Porque la persona, ese papá o esa mamá, ve al hijo desde, no hace, si hace otra vez su listita checable, pero no se ve a sí mismo. Entonces, en la constelación, cuando ya se ve a sí mismo, empieza a darse cuenta las muecas, las posiciones, la forma de decir qué es lo que impacta en el otro.
porque en la constelación, igual que en el coaching, no se va a trabajar el tema del otro. No, es que él está descompuesto y vengo aquí, ¿cómo se va a componer? No, ni yo estoy descompuesta, simplemente me doy oportunidad de mirar cosas que yo no he visto en mí y que tienen que ver en la forma. Una situación, no necesariamente todo es lo mismo, pero una situación puede ser que ese hijo tiene que ver con una relación que no me agradó mucho con el papá o la mamá quien se esté tratando de este. Entonces, como yo quedé mal con el otro, con la otra, y como este se parece a que, porque pues a quién se va a parecer, al lechero, ¿no? No tuve la relación con el lechero, esto me queda claro. Entonces, si no fue con él, fue con el papá, y entonces este niño se ha de parecer bastantito a aquel, y entonces obviamente será mi hijo, pero como yo tengo una mala relación acá, pues seguramente pues lo veo aquí y como que no me hace mucha gracia tenerlo aquí. Y no es que sea una mala madre, simplemente es que, fíjense, tengo bronca con el papá de este. Pero ¿qué creen? No es gratis que me haya buscado este papá para este hijo, porque por algo me lo elegí. ¿A quién se parece? Curiosamente se parece a mi papá. ¿No? Y entonces voy a trabajar mi papá porque mis relaciones con los hombres, con el tipo de hombres que me relacionen, tienen que ver con el modelo que yo aprendí, ¿no? Claro. Y bueno, se dan muchas cosas porque a lo mejor no es necesario mi papá, sino es el abuelo, ¿no? Al que se parece y el que de alguna manera juzgó que no es correcto como hace, pero este que es mi hijo, ¿cómo se parece a aquel? ¿No? Entonces, esto es lo que se trabaja y se los digo así, empieza de dos, pero se va viendo qué otros elementos hay en donde la persona que está poniendo el tema cacha en dónde está la raíz del sentimiento que yo tengo con esta persona. ¿Okay? Y al darme cuenta de cómo hacer esto, de dónde viene, y ir acomodando esto dentro del taller, obviamente, ¿qué es lo que siento? Uno, identifico por dónde está. Siguiente, le doy un orden, acomodo entonces. ¿Qué sigue? Ah, entonces aprendo de esto que pasó. Siguiente, ¿qué pasa? Aprendo y ahora reconozco, agradezco y esto que aparentemente era algo que me atoraba, automáticamente se recicla para ser una herramienta que me permita acercarme más amorosamente a este yo. Porque lo traes a la conciencia, lo puedes ver y Claro. desde ahí Ujú. elegir qué hacer al respecto, ¿no? Qué Claro. pequeños o grandes cambios hacer, pero en uno, no en los demás, Y ¿no? entonces ya me doy cuenta que esta persona no es aquellos o aquel. Esta personita es otra. Ajá. Independiente. Y entonces podemos hacer esa distinción Ajá. y entonces poderme acercarme de una mejor manera a mi hijo. Qué maravilla. Y no necesariamente esas personas tienen que estar en la constelación, ¿verdad? Ah, no, digamos, no tienes que llevar al Claro. esposo, al papá, al abuelo, a toda la parentela, no. Se llama constelaciones familiares porque vas a trabajar tu tema familiar. Ujú. Pero esto no quiere decir, porque sí, qué bueno que lo dijiste, luego me dicen, oye, pero no todos pueden ir, no, va el que tiene realmente la necesidad de trabajar ese tema. Exacto. Ajá. Y ahí es donde entran u otras personas u objetos que ayudan. Exactamente, entonces ya van y como están varias personas, la persona que va a trabajar y tú lo viviste así, entonces ya elige esos elementos que el facilitador le dice y va y te pregunta, oye, ¿quieres ayudarme a trabajar el tema de mi hermana? Ah, ok, tú eres mi hermana, ok. ¿Quieres venir a trabajar? ¿Qué le vas a hacer a mi papá? Ok. Tú que quieres hacer de representante mío, y entonces aquí es donde mágicamente se viven los campos mórficos, porque es decir,
¿Cómo? ¿Me vas a dar un guión para que yo diga lo que hay que decir? No, el asunto está que simplemente, Al fíjense, hacer, ¿no? simplemente al acercarse la persona, yo soy el consultante, y decirle aquí, y a decirle, oye, ¿tú me puedes ayudar a representarme? Ujú. Cuando yo hago esto, automáticamente hay una Una conexión. sensación, una corriente. Hagan de cuenta que es como yo soy la UCB y este es el puerto. Ajá, Entonces yo cuando le digo que si me quiere se representar, conecta. se conecta y entonces ya no tiene ningún guión, sino ella sorprendentemente se va a parar y va a hacer las muecas que yo Eso es normalmente hago. Y maravilloso. entonces la gente, porque la gente que está presentando el tema se queda observando todo esto y dice, ay, pero ¿cómo si ni me conoce? ¿Por qué está hablando así? ¿Por qué está diciendo así? Porque además yo así me siento, ¿no? ¿Qué pasó? Fue esta conexión mórfica que se hizo. Tengo una Y te hago pregunta. así para que Sí. no te quedes. A desconectar. Qué linda. ¿Hay alguna persona que aunque esté ahí, finalmente no conecte, no dé permiso y no pase nada? Fíjate Digamos, al que, menos como conscientemente. mira, lo que sucede es que, en primer lugar, normalmente la gente va porque quiere ir, que eso ya es un gran paso. De Ha que me habido trajeron, me llevaron. situaciones en donde la gente dijo, pues vine porque alguien me dijo que viniera, ¿ok? Pero de cualquier manera yo hago un preámbulo precisamente para que las personas empiecen a detectar lo que es sentir. Sentir qué emociones, sentir qué sensaciones, ¿no? Cosquilleo, ganas de llorar, enojo, se me durmió el brazo derecho, ¿no? Todo eso. Y a partir de esto que empiezo a hacer un pequeño ejercicio antes, porque es lo que van a reportar los representantes, la gente al principio, ay, como que no sentí nada. A ver, toma una respiración profunda. Simplemente estás en este lugar. Toma una respiración profunda. ¿Cómo te sientes? Bien, mal, regular. ¿Está bien? Te pido de favor que te cambies a otro lugar, el que tú quieras. Ahora respira y siente ese lugar. ¿Está mejor o peor el otro? Ah, pues es que me siento mejor. Ah, ok. Ahí Simplemente está. eso. Y ahí la persona empieza a decir, ah, sí es cierto, simplemente con cambiarme o con estar junto con otra persona siento cosas Sí, diferentes. más bien, Eso es. esa es parte de ser consciente. Si Ujú. no somos ni conscientes de cuando respiramos, pues mucho menos tener desarrollada el Ujú. músculo, la habilidad de ser Claro. consciente del entorno, de representar a alguien, Ujú, pero me ujú. parece espectacular. Mi querida Lilia, se nos está terminando Qué el tiempo. barbaridad. Hay tanto que decir, es increíble. Pero bueno, recuérdanos sobre este taller del 4 de noviembre para quien esté Claro. interesado. Y déjame aprovechar para Ujú. saludar a Andrea Estebanes, Mari Carmen Gutiérrez y mi querida Angie. Gracias por estarnos escuchando y gracias por sus comentarios y sus mensajes. Cuéntanos del 4 de noviembre. Sí, bueno, todos los sábados, primero de mes, constelo presencial. Y en noviembre es el día 4, sábado 4 es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Eh, Estoy trabajando en Colinas del Cimatario, Cerro, lo voy a decir Sí. despacito, Cerro Mesontepec, número 7676, Colinas del Cimatario, a la vueltecita de Televisa. Ok. Ajá. Es una casa, Sí, es un centro en donde ahí he constelado desde que empecé, qué pues linda. les quiero decir que hace 18 años, Wow, fácil. fantástico. Y tienes un regalo, un precio Sí, especial. claro que sí. A las personas que están presentes en esta sesión, eh, normalmente lo que yo les pido de inversión para el taller son
1,250 pesos. Pero las 3 personas que me manden al WhatsApp diciendo yo quiero participar y te vi en el programa Un camino hacia Consciente, la un camino conciencia. hacia la conciencia, van lo que yo les voy a hacer el descuento, van a ser 800 pesos. Así es que si gusten, Aprovecha. luego, aquí tengo Sí, y ahí en el las cintillo está 3. pasando el WhatsApp, pero también si te es más cómodo, puedes ponerlo aquí en la sección de comentarios de nuestro programa en vivo, que como sea queda registrado y por supuesto le puedo pasar los datos yo a mi querida Lidia. Para cerrar, ¿algún comentario final, alguna recomendación, algo que le puedas decir a nuestra audiencia antes de despedir? ¿Alguna recomendación? Pues miren, la recomendación es que respiren profundamente y solamente se enfoquen a su presente. Es vivir el aquí y el ahora desde el amor para poner orden en todo ese sistema, porque nadie nos debe nada, nadie nos hizo nada, nos toca hacernos responsables, honrar a nuestros adultos que nos antecedieron, pero reconocer que nosotros también somos adultos y desde ahí podemos construirnos ese camino hacia la conciencia. Gracias, mi querida Lilia, por estar aquí. Gracias, Ana. Gracias, queridos saltamontes. El tiempo voló y ya terminamos. Nos vemos en la próxima semana. Hasta pronto.